¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Bienvenidos a su contenido de la clase del sábado 18 de abril de 2020. Estamos regresando de nuestro descanso por la Semana Santa y bueno, también por la contingencia que está viviendo el mundo debido al coronavirus. Pues seguimos desarrollando su contenido de la asignatura de Diseño y Manufactura asistido por computadora CAD/CAM para la carrera de Ingeniería Industrial en el quinto cuatrimestre de la Universidad de Jilotepec. Y bueno, en sesiones anteriores ustedes deben de haber estado realizando dibujos en AutoCAD, lo que corresponde a proyecciones isométricas, dimétricas, trimétricas, a representaciones en las vistas de planta, la vista frontal y la vista lateral. Y bueno, vamos a hablar hoy un poco acerca de las metodologías de diseño que se siguen en distintas áreas para poder generar lo que es un producto, un resultado final, ¿no? Entonces pasemos al contenido de la asignatura. Y bueno, una metodología no tiene un fin en sí, más bien se justifica en cuanto a su carácter operativo o instrumental. Ojo, y muy importante, no debe de confundirse con una receta, puesto que una receta es una rutina y el diseño no es un proceso rutinario, no existe un camino preestablecido para lograr nuestro objetivo. Las rutinas tienen todo perfectamente controlado, todo perfectamente medido y evitan la situación problemática, ¿no? Entonces, en el diseño, lo que se busca siempre es resolver un problema. De aquí la gran paradoja que existe respecto a las metodologías, ¿no? Son empeños que tratan de rutinizar lo irrutinizable. Y bueno, como tal, la metodología del diseño es un área de conocimiento en la que los diseñadores estudian, investigan y realizan pruebas de referencia, mediante las cuales se obtiene un resultado determinado proyectual, es decir, se obtiene un proyecto final después de aplicar el estudio, la investigación y realización de pruebas. El resultado que se obtiene no necesariamente está planeado de antemano, es decir, el resultado final no se conoce en cuanto se empieza a trabajar, ¿no? Puede resultar que se generen algunas reglas, se generan algunos procedimientos o algunas técnicas para alcanzar la meta planteada, ¿no? Y bueno, se puede utilizar en el área de diseño industrial, en el diseño gráfico, en la comunicación o en cualquier área donde nosotros tengamos algún problema. Concretamente hablando del diseño de ingeniería, que es lo que le corresponde a nuestra materia, porque recuerden que estamos hablando de manufactura, pues dice que es el proceso de aplicar a las diversas técnicas y principios científicos con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema con suficientes detalles que permitan su realización. El diseño puede ser simple o complejo, fácil o difícil, involucrar soluciones matemáticas o no contemplar nada de las soluciones matemáticas, puede resolver un problema trivial o puede ser un problema de gran importancia. Y bueno, para el diseño de ingeniería se han planteado diferentes metodologías. En esta ocasión vamos a hablar de 4 que están enfocadas a la creación de soluciones en ingeniería mecánica. Y bueno, estas 4 etapas es el modelo de fases, de metodologías, es el modelo de fases de Michael French, la metodología de Robert Norton, el modelo de Pally Bates y por último el modelo de enfoque sistemático para el diseño de sistemas técnicos y productos o modelo VDI 2221. Cabe señalar que el modelo de Michael French es el más antiguo, surgió por ahí de los 70s. Después la metodología de Robert Norton retoma y mejora y aplica a partir de los 80s. El modelo de Pally Bates surge durante la década de los 90s y el modelo VDI 2221 pues es a partir de finales de los 90s y principios de los 2000 que se trabaja, ¿no? Entonces cada uno tiene sus etapas, algunos son muy breves, algunos son más largos, pero bueno, ¿cuál escoger? No hay uno que te dé la receta adecuada, cada uno es útil dependiendo de la profundidad de la solución que se esté buscando, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar con el modelo de Michael French. Los siguientes diagramas todos van a tener los mismos colores, recuadros en anaranjado, recuadros en azul.
Los azules son los resultados que se obtienen y los anaranjados son las actividades o el trabajo que se tiene que realizar, ¿no? Y bueno, algo en lo que todos los modelos concuerdan es que siempre hay una necesidad que se debe identificar, ¿no? Algo que se quiere resolver. Y una vez que esta está identificada, se debe de analizar el problema y buscar una solución de fondo. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Porque siempre se va a encontrar alguna solución, pero hay soluciones que son parciales y hay soluciones que son totales. Es decir, hay soluciones que van a resolver el problema de manera inmediata, pero puede ser recurrente y no se va a resolver de fondo, ¿no? Entonces, de un adecuado análisis del problema, surge un planteamiento del problema adecuado, es decir, poder identificar qué es lo que realmente queremos resolver. Una vez que se plantea el problema, se pasa a la etapa del diseño conceptual, es decir, se empieza a trabajar, a bosquejar, a generar ideas, a generar diagramas que nos generen un concepto con el cual nosotros vamos a trabajar. A partir de ese concepto se generan los esquemas, se genera toda la documentación necesaria para poder resolver nuestro problema. Una vez que esta documentación está hecha, llámense dibujos, llámense manuales, llámense diagramas, se deben de analizar y se generan detalles, es decir, se profundiza más en que lo que se está brindando sea adecuado para resolver el problema base. Y por último, se generan los dibujos de trabajo. Si se dan cuenta, a partir de los esquemas existe una retroalimentación hacia atrás, es decir, si lo que tenemos actualmente no está solucionando, se puede regresar a etapas anteriores para poder buscar solventar de la mejor manera el problema real, ¿no? Algo que cabe puntualizar en un modelo de French es que solamente llega a la etapa de dibujo, es decir, no nos está hablando nada de prototipos, nada de pruebas, solo se queda, como se decía vulgarmente, sobre la mesa o en el tintero. Ante esta situación, el modelo de Robert Norton contiene más pasos, contiene 10 pasos, y nuevamente parte de identificar la necesidad, y una vez que está identificada, sugiere una investigación preliminar del problema. Es decir, por qué se originó, dónde se originó, si tiene tiempo que esto está ocurriendo, qué existe ya en el mercado que esté solucionando el problema, qué ya se ha hecho, qué no se ha hecho. Y a partir de esta investigación se genera un objetivo, se plantea un objetivo que resuelva nuestra necesidad principal. Una vez que nuestro objetivo está planteado, se pasa a la etapa de especificaciones de desempeño, es decir, qué sí debe y qué no debe de hacer nuestra solución ante el problema base. Una vez que se tienen estas especificaciones de desempeño, los creativos pasan a la etapa de la ideación e invención, es decir, qué ideas existen al respecto y qué se puede inventar para solucionar el problema. Cabe mencionar que esta metodología se enriquece si el equipo de trabajo es multidisciplinario, porque así se va a aportar desde diferentes puntos de vista. Una vez que se tiene esta etapa de ideación e invención en diferentes áreas, desde diferentes enfoques, se hace un análisis de todas estas ideas y por último se seleccionan la o las ideas que mejor resuelvan el problema base. A partir de esta selección se pasa a la etapa de diseño detallado, nuevamente creación de planos, creación de manuales, creación de diagramas de flujos, y una vez que este diseño detallado se llevó a cabo, se pueden generar prototipos y realizar pruebas. Si estos prototipos y estas pruebas son exitosas, por último se pasa a la producción en serie de lo que estamos proponiendo para resolver nuestro problema. Entonces la metodología de Robert Norton es una metodología que involucra ya el aspecto de fabricar la solución planteada, ¿no? Después tenemos el modelo de Pally-Bates. Nuevamente tenemos recuadros en anaranjado, recuadros en azul, y pues es una variación del modelo de Norton. La única diferencia, y aquí lo voy a señalar, es que el modelo de Pally-Bates evalúa los criterios técnicos y económicos. Es decir, si la tecnología que existe en la actualidad o lo que se quiere desarrollar para el problema es posible y sobre todo si vamos a tener el sustento monetario, el sustento económico para que esto se pueda llevar a cabo. Si este punto es viable,
las siguientes etapas son exactamente, pues no voy a decir iguales, pero son variaciones del modelo de Norton. ¿Qué pasa? Nuevamente tenemos la palabra concepto, nuestros arreglos preliminares, el arreglo definitivo que se hace una vez de realizar comprobaciones y verificaciones, y por último la solución, que es pues ya nuestro modelo base probado y documentado que realmente está cumpliendo con nuestra tarea base, ¿no? Entonces, las etapas del modelo de Pali-Bates es la clarificación de la tarea, el diseño para dar forma y por último el diseño de detalles que nos arroja la solución. Y bueno, aquí nos colocan una nota importante, que existe una retroalimentación entre todas y cada una de las etapas, ¿no? No es que los demás modelos no generen retroalimentación, pero bueno, algunos modelos sugieren que la retroalimentación sea constante y algunos otros no lo mencionan, pero es obvio y es necesario que esta retroalimentación siempre exista. Y por último, tenemos el modelo VDI 2221 y nuevamente tenemos recuadros en azul, recuadros en amarillo, y partimos de una tarea que está clarificada y perfectamente definida, y de esta primera etapa surge lo que es la especificación. Y la especificación, si ustedes se dan cuenta, retroalimenta a todas las demás etapas en azul. Y cada etapa azul nos genera un recuadro amarillo que van siendo, digamos, los entregables de cada una de estas etapas, ¿no? Al finalizar, tenemos los documentos del producto y todavía de esta documentación que ya se obtuvo, tenemos una realización adicional, es decir, si se puede retroalimentar algo más, si se puede enriquecer todavía más después de finalizar, se vale, ¿no? Entonces el modelo VDI plantea una retroalimentación constante y aún una vez entregado un resultado final, te solicita seguir trabajando. Y bueno, continuamos con nuestra exposición. Tenemos que la resolución de problemas en el diseño mecánico, disculpa, ¿ya? La resolución de problemas de diseño mecánico es todo un proceso que da comienzo con el análisis de las necesidades a partir de las especificaciones preliminares. Conforme avanza el proceso y se define con mayor detalle, es posible pasar a la etapa de la creación de prototipos y pruebas de funcionamiento. Para la resolución de problemas de diseño mecánico, primero se realiza un estudio de factibilidad, es decir, qué tan probable es poder llevar a cabo la solución. Y partimos de una definición, de un análisis, de una síntesis de información y una evaluación de todo lo que tenemos generado. A partir de esto se enuncia un problema, se generan especificaciones de desempeño y especificaciones finales. Ante estas primeras etapas se generan diferentes preguntas y debemos de tener respuestas a cada una de esas preguntas, ¿no? Es decir, cómo va a funcionar, con qué va a aprender, con qué se va a pagar, cuánto tiempo va a durar, etc., etc. Y cada una de esas preguntas deberá tener diferentes respuestas, ¿no? Después de que esto se genera, tenemos la creación de un anteproyecto, es decir, antes de dedicarnos más, se va a presentar una idea inicial y si esta es viable, se pasa a la creación del proyecto detallado. Una vez que el proyecto detallado está completado y verificado, se generan prototipos y a estos prototipos se les efectúan pruebas. Si las pruebas son exitosas, se puede decir que el problema está resuelto y puede pasar a la etapa de manufactura o construcción. Otra metodología que tenemos es el estudio por el análisis de la actividad, es decir, definir las condiciones que limitan al sistema. El objetivo de este estudio es determinar los límites y las condiciones limitativas que se aplicarán al sistema y con los cuales deberá coincidir dicho sistema antes de poderlo considerar como una solución posible. El análisis de la actividad está basado en el análisis de las entradas y las salidas exigidas a un sistema. Entonces, nuevamente, tenemos necesidades, una actividad que resolver, un problema perfectamente enunciado y nuevamente, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Nuestro objetivo, qué problemas vamos a encontrar a lo largo del camino, con qué recursos contamos, qué restricciones o qué soluciones ya hay
Y por último, ¿qué criterios vamos a tomar para dar una solución posible, ya sea a través de un sistema o un subsistema? Entonces, esta es otra manera de generar un diseño, una metodología para resolver una actividad. Y bueno, por último, les tengo este diagrama. Está en inglés, pero dice innovación en diseño, y tenemos tres diferentes campos. Tenemos la viabilidad en el negocio, tenemos la factibilidad tecnológica y los recursos humanos. Y cada uno de ellos, al mezclarse, nos generan distintos campos. Vamos a empezar a hablar del negocio, económico, financiero, político, las operaciones, el marketing, la información tecnológica que existe en la actualidad, el emprendedurismo, la competitividad o la competencia que existe en el segmento. Si nosotros lo mezclamos con la tecnología, estamos hablando de una etapa de manufactura, ya sea manufacturar tecnología, manufacturar proceso o generar prototipos rápidos. Si nosotros analizamos los negocios con los recursos humanos, tenemos una estructura organizacional, que es el manejo de equipos, manejo de recursos humanos, dinámicas organizacionales y la negociación con el recurso humano. Y por último, si nosotros mezclamos los recursos humanos y la tecnología, tenemos las áreas de diseño e interacción, que es pues toda la creación con computadoras, el aspecto visual, diseño gráfico y el diseño de sustentabilidad, entre otras cosas, la estética y forma, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, el diseño de innovación pertenece a cualquiera de los campos de la industria o en general del quehacer de la competencia humana. Por mi parte es todo, espero que hayan disfrutado de esta explicación. Saludos y cuídense mucho.